Cuando hablamos de fractura de cadera, generalmente pensamos en adultos mayores, porque es más común en esta etapa de vida. Se puede dar por una caída o también por un proceso de osteoporosis, que cuando el hueso se vuelve poroso, ya no tiene menos capacidad de sujetar carga. Entonces, es aquí cuando se determina una fractura de cadera. Normalmente cuando hablamos de una fractura de cadera, nos referimos a la fractura del segmento más alto del fémur. Este segmento, que en anatomía se lo conoce como el cuello del fémur, ya que es un segmento de un tramo de hueso vulnerable, donde la fractura se presenta porque el fémur soporta todo el peso cuando caminamos. Normalmente el paciente va a presentar dolor de ingle y va a ser incapaz de moverse o de levantarse. Para la reparación de la fractura de cadera se han desarrollado distintas técnicas quirúrgicas e incluso distintos dispositivos de síntesis como tornillos, placas o prótesis para las diferentes fracturas que pueden ocurrir en la cadera. Se trata de recuperar, no solamente reponiendo la fractura, sino recuperar por completo al paciente, con rehabilitación inmediata y así poder restaurar el modo de vida y la actividad física que tenía previamente a la fractura. La fractura del fémur se puede dar por fragilidad, por una caída, traumatismo menor o en una persona con osteoporosis. La mayoría de las fracturas se presenta por traumatismos de alta energía como accidentes de tránsito. Con mayor frecuencia ocurren como resultado de una caída. Los factores de riesgo incluyen osteoporosis, tomar muchos medicamentos, consumo de alcohol y el cáncer metastásico. El diagnóstico generalmente se realiza mediante radiografías, la resonancia magnética, una tomografía computarizada o una exploración ósea también pueden ser necesarias para el diagnóstico. El manejo del dolor puede incluir opioides o un bloqueo nervioso. Hay una clasificación para distinguir los subtipos de fracturas de fémur, cada una de las cuales tiene un pronóstico y tratamiento diferente. Tenemos a la fractura de la cabeza femoral, que indica la aparición de una fractura de la cabeza del fémur, fractura del cuello femoral, conocida también como cuello del fémur o fractura subcapital o intracapsular, fractura intertrocantérica, fractura subtrocantérica, que se localiza en el eje largo del fémur inmediatamente debajo del trocante menor y se puede extender hacia la diáfisis del fémur. Fractura distal del fémur, donde las fracturas distales se parecen en la parte del hueso del muslo más cercana a la rodilla. Por último, la fractura intratrocantérica, que denota una fractura en la que la línea de la rotura ósea está entre el trocante mayor y el menor. La fractura de tibia es una de las fracturas óseas más frecuentes. Se produce por impactos de alta energía como accidentes de tráfico, atropellos o lesiones deportivas. En sí, esta fractura de tibia en el cuadro clínico muchas veces va a resultar evidente, pues el paciente presenta mucho dolor, deformidad en la pierna e imposibilidad para apoyar la extremidad. La fractura de tibia incompleta puede no resultar evidente a simple vista, pero generalmente se puede observar con facilidad en las radiografías. Existe una clasificación que depende de si existe o no una herida abierta al exterior y se puede clasificar en abiertas o cerradas. Según la localización, se puede dividir en 3 grandes grupos. La fractura de la extremidad proximal también se conoce como fractura de meseta tibial, la fractura de la diáfisis tibial y la fractura de la extremidad distal de la tibia, que es la fractura de tobillo. Puede haber complicaciones. Es frecuente que exista una lesión conjunta de la tibia y el peroné, estando fracturados de forma simultánea ambos huesos. Una de las complicaciones de este tipo de lesiones es la aparición de pseudoartrosis, es decir, la falta de consolidación de los fragmentos, que se produce por excesivo movimiento del foco de fractura. La fractura de peroné es una fractura ósea que afecta el hueso homónimo situado en la pierna. Aunque puede presentarse de manera aislada, frecuentemente se asocia a la fractura de la tibia. Se debe a traumatismos importantes como caídas de altura, accidentes de tráfico o esguince de tobillo. En muchas ocasiones la fractura se produce durante la realización de la práctica deportiva. Hay una clasificación que depende del sector del peroné. Las fracturas de este hueso pueden asociarse a fractura de meseta tibial o de la diáfisis tibial. Existe la fractura de peroné, que se divide en los siguientes tipos: fractura de la apófisis estiloides del peroné, fractura de la cabeza del peroné, fractura del cuello del peroné, fractura de la diáfisis o porción central del peroné o la fractura del malleolo de peroné en la región del tobillo. Entre los síntomas tenemos que el paciente no puede apoyar el pie por la inflamación, por el dolor y hay impotencia funcional que crea. Además, también hay casos en que la propia fractura viene acompañada de un chasquido sonoro que evidencia la lesión. Otros indicios de esta fractura son deformidad en la zona, el hematoma y en ciertos casos entumecimiento en el pie o la pérdida de sensibilidad. Para el diagnóstico, el traumatólogo, el que hace una exploración inicial de la
posible fractura, la acompaña posteriormente de una radiografía para determinar la existencia de la misma. En cuanto al tratamiento, puede ser ortopédico o quirúrgico, depende de la dimensión de la lesión y sobre todo de si ha habido desplazamiento o no. Si la fractura es sin desplazamiento, se puede poner escayola durante algunas semanas, que esto depende de cada caso, pero oscila entre 6 a 8 semanas. Y después se procede a una rehabilitación. Mientras tanto, se recomienda realizar ejercicios para no perder demasiada masa muscular y facilitar la posterior recuperación, como contracciones isométricas de los músculos de las piernas. En caso de que haya desplazamiento, si es posible se reduce ortopédicamente, es decir, se intenta colocar manualmente el hueso en su sitio, haciendo unas determinadas tracciones y presiones sobre los huesos de las piernas. Las fracturas de calcáneo son lesiones graves pero poco comunes, representan solo el 1 o el 2% de todas las fracturas. Sin embargo, si no se diagnostica y se trata a tiempo, pueden dar lugar a discapacidad a largo plazo. Para el diagnóstico hay numerosos problemas asociados a las causas de las fracturas de calcáneo, que incluyen ensanchamiento y la deformidad del hueso. Conducen también a la artrosis o lesiones del cojinete adiposo del talón, así como los nervios y tendones que lo rodean. Para diagnosticar una fractura de calcáneo se necesita de una radiografía y una tomografía computarizada se la puede realizar si las radiografías son negativas, pero los hallazgos clínicos la sugieren. El ángulo de Böhler es de menos 20 grados. Se necesitan más detalles acerca de la fractura y también se dice que el ángulo de Böhler se determina sobre la radiografía lateral. Este ángulo está formado por la intersección de una línea trazada desde la cara superior de la tuberosidad de calcáneo posterior a la superficie articular subastralgalina superior y una línea trazada desde la superficie articular subagastralina superior a la cara superior del proceso anterior del calcáneo. Normalmente el ángulo es de 20 a 40 grados. Un ángulo menor a 20 grados ya sugiere la fractura. Las fracturas de astrálago son un tipo de fractura ósea en la que existe una solución de continuidad o línea de fractura en el hueso astrálago, que se sitúa en el pie. Es una lesión poco frecuente y generalmente es provocada por un traumatismo violento que indirectamente provoca hiperflexión dorsal del pie, lo que ocasiona un impacto entre el borde anterior de la tibia y el cuello del astrálago. Muchos casos son como consecuencias de accidentes de tráfico o deportivo. El 50% de las fracturas de astrálago afectan a la región del cuello de este hueso, el 40% al cuerpo y menos del 10% a la cabeza. Pueden ser fracturas simples sin desplazamiento de los fragmentos o existir desplazamientos con subluxación del cuerpo del astrálago o la salida completa de la mortaja malleolar del tobillo. Representan el 6% de las fracturas que afectan al pie y alrededor del 1% del total de fracturas, por lo que se considera una lesión poco frecuente. Es habitual que se asocien a fracturas de los malleolos de la tibia, el calcáneo y los huesos metatarsianos. Entre los síntomas podemos encontrar que en un traumatismo intenso el pie suele encontrarse hinchado, adoptar un tono violáceo por equimosis y presentar dolor importante que aumenta tanto para los movimientos de flexión y extensión como los de pronación y supinación. Es habitual la existencia de deformidad, sobre todo cuando los fragmentos óseos están desplazados. Para el diagnóstico, la fractura se va a sospechar por los síntomas, ya que se confirma también mediante radiografías que muestran la existencia de una línea de fractura en el cuello o el cuerpo del astrálago y permite valorar así el desplazamiento de los fragmentos. Como tratamiento, casi siempre es preciso realizar una reducción quirúrgica para colocar los fragmentos óseos en la posición anatómica. Generalmente se realiza osteosíntesis y posteriormente se recomienda un periodo de inmovilización largo de alrededor por lo menos unos 90 días para evitar la aparición de complicaciones. La fractura de los metatarsianos es una lesión frecuente, sin embargo se desconoce la incidencia real de las fracturas de la diáfisis. En cuanto a anatomía, las fracturas desplazadas de los metatarsianos dan lugar a una alteración del principal sistema de soporte de cargas del antepié. Existen varios mecanismos de lesión. El directo, que se produce con mayor frecuencia cuando un objeto pesado cae sobre el antepié. La torsión se produce al girar el cuerpo con los dedos de los pies fijos, como cuando una persona se engancha a los dedos del pie, quedándose este fijo y continúa la marcha. La fractura avulsiva es particularmente frecuente en la base del quinto metatarsiano. La fractura por estrés son más habituales en el cuello del segundo y el tercer metatarsiano, así como en la región proximal del quinto metatarsiano. Para el diagnóstico en sí, los pacientes típicamente presentan dolor, inflamación y dolor a la palpación en la zona de la fractura. En cuanto a evaluación por imágenes, en las lesiones aisladas del pie deben realizarse radiografías en carga en proyecciones antero-posterior y lateral.
En las proyecciones laterales es importante para evaluar el desplazamiento de la cabeza de los metatarsianos en el plano sagital. Las proyecciones oblicuas pueden ayudar a detectar fracturas mínimamente desplazadas.